Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Zulema Alanes. Hola, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente con ustedes. Soy Zulema Alanes y en esta oportunidad vamos a hablar de la crisis de la justicia. Pues resulta, como todos ya sabemos, que finalmente la justicia dirimió y decidió que Evo Morales no puede ser candidato el próximo 18 de octubre en las listas del MAS para la senaduría en Cochabamba. Pero el empate judicial y la necesidad de habilitar a un vocal dirimidor pusieron a la justicia bajo sospecha. Resulta que este empate puso en evidencia la magnitud de la crisis de la justicia y sacó a flote la desconfianza en el órgano judicial. Cuestionó también la capacidad de la justicia para cumplir con su rol tutelar del imperio de la ley. Hablamos con dos juristas que dijeron a Cabildeo Digital que el suspenso generado en torno a la habilitación o inhabilitación de Evo Morales como candidato del movimiento al socialismo a un escaño en el Senado devela los profundos problemas derivados del manejo político de la justicia. El sistema de justicia vive la peor crisis desde el retorno a la democracia en 1982. Así nos dijo un reconocido jurista, el doctor Ramiro Orías, mientras que el constitucionalista Iván Lima atribuyó la crisis a la pérdida de independencia del Poder Judicial. Según Orías, los vicios y debilidades históricos de la justicia se han visto agravados y extendidos en la última década, periodo en el que se experimentó el debilitamiento progresivo de la independencia del órgano judicial y ocurrió la captura política de las instancias de control del Estado. Todo esto ocurrió en el periodo de gobierno del movimiento al socialismo a la cabeza precisamente de Evo Morales. Iván Lima nos dijo por su parte que la ley de necesidad de transición a los nuevos entes del órgano judicial y al Ministerio Público durante el gobierno de Evo Morales determinó que todos los cargos eran transitorios, es decir, otorgaron la facultad al presidente, entonces Evo Morales, de designar por decreto supremo a todas las máximas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Plurinacional Constitucional. Este hecho, según Lima, echó por la borda todo el proceso de reformas para mejorar la justicia, que tenía como eje la elección de las altas autoridades de la judicatura por voto popular, como nosotros lo constatamos, pues asistimos a las urnas a votar para elegir a esas autoridades. El doctor Orías, por su parte, dijo en tono absolutamente demoledor que durante el gobierno del MAS se generó un esquema de captura política, de arbitrariedad y de desmantelamiento institucional del sistema de administración de justicia, creando una situación de impunidad estructural, afectando la posibilidad de una genuina rendición de cuentas. Nosotros diríamos, en nuestras palabras, sálvese quien pueda. El doctor Lima, por su parte,
apuntó al exministro de Justicia, Héctor Arce, como el operador de ese proceso de desmantelamiento. Dijo él que ha sido el más dañino, que ha echado por la borda la carrera judicial, que la mayoría de los jueces de carrera tuvieron que renunciar por presión de Héctor Arce y que se perdieron valiosos profesionales. Nombró algunos, al juez Roger Valverde, a Marcela Siles, que según dijo tenían una trayectoria impecable. Cada año, entonces, reclutaron a los peores elementos dentro de la justicia, dijo el abogado Lima, y mencionó a Patricia Pacajes. ¿Se acuerdan? La jueza que había determinado el fallo que dio por culpable al médico Fernández y que lo llevó a la cárcel y que pretendía otorgarle una sentencia de 30 años sin derecho a indulto. Pues esa jueza, Pacajes, fue mencionada por el abogado Lima como un ejemplo de lo mal que está la justicia. Bueno, en este proceso en el que todavía no se definía si Evo Morales iba o no iba finalmente a ser candidato a senador, los vocales de la Sala Constitucional que deberían determinar este asunto estaban en el ojo de la tormenta. El empate entre los vocales René Delgado y Heriberto Pomier de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia tuvo que resolverse con el voto de un dirimidor. Pero mientras eso ocurría, en vez de que la gente diga, a ver, ¿y quiénes son estos juristas? ¿Qué trayectoria tienen? Virtualmente se escarbó en la vida, la vida profesional y la manera como estos vocales estaban actuando, y no parecía un currículum, parecía en realidad unos antecedentes casi penales, ¿no es cierto? Ahí se estableció, por ejemplo, que el vocal René Delgado fue uno de los vocales que votó a favor de rehabilitar a Evo Morales como senador por Cochabamba, y se reveló que participó en sonados procesos que afectaron al gobierno del MAS. Había sentenciado a Tuto Quiroga, por ejemplo, solo por hacer comentarios en contra de la manera como estaba funcionando el Banco Unión. Asimismo, emitió una sentencia conminando a Gabriela Zapata a que se retracte de algunas afirmaciones que comprometían seriamente al entonces ministro de Minería, César Navarro, por encabezar un consorcio de ministros que estaban haciendo buenos negocios, ¿no? Este mismo vocal también obligó al periodista Humberto Bacaflor en 2016 a retractarse de una afirmación en la que apuntaba a Evo Morales como responsable de la muerte de los esposos Andrade el año 2000 en el Chapare. Bueno, y también se puso bajo sospecha al vocal Alfredo Jaimes. Se empezó a dudar de la solvencia que pudiera tener para dirimir en el caso Evo Morales. Y finalmente este 7 de septiembre creo que tapó la boca a todos, porque dirimió y resolvió apoyar la decisión que inicialmente uno de los vocales había sugerido, es rechazando la posibilidad de que Evo Morales pueda ser rehabilitado como candidato a senador por el departamento de Cochabamba en las listas del Movimiento al Socialismo.
Todo eso que ocurrió, sin embargo, este 7 de septiembre, no despejó las sospechas respecto a cómo está la justicia. Todo hace ver que las actuales autoridades judiciales han perdido credibilidad. Y el doctor Ramiro Orías insistió en eso y dijo: no hay confianza en su capacidad para emitir sentencias que se ajusten a la ley. Iván Lima coincidió también con ese criterio y dijo que la desconfianza en los operadores de justicia se debe a su participación en casos emblemáticos que han puesto en evidencia que han cedido a presiones internas y externas. Ambos coincidieron que muchos juzgadores están desacreditados por haber servido al régimen anterior, pero también insistieron que la crisis estructural de la justicia se debe a que no hubo garantías para un desempeño independiente, imparcial y transparente. El doctor Orías insistió mucho en la idea de que en la última década se ha pasado por alto todos los estándares internacionales para implementar un sistema genuino de carrera judicial basado en calificación de méritos, competencias profesionales, garantía de ingreso y permanencia, capacitación, ascensos, de tal manera que tengan la seguridad de que podrían desarrollar su trabajo sin ningún tipo de presión y sin estar bajo la amenaza de que podrían ser despedidos en cualquier momento en caso de que no actuaran en función de los designios del gobierno de turno. El abogado Lima también señaló que no se ha respetado la permanencia e inamovilidad de los jueces. La mayoría de los jueces son transitorios, contrariamente a las recomendaciones que emanan desde los organismos internacionales, que recuerdan que hay una relación directamente proporcional entre el periodo que permanecen los jueces ejerciendo sus funciones y la calidad de la democracia. En su informe sobre el estado de la justicia, el 2018, la Fundación Construir, por ejemplo, reportó que en Bolivia cerca del 80% de los jueces son transitorios o provisionales, lo que conlleva el riesgo de que tomen sus decisiones solamente guiados con el afán de complacer a la autoridad de la cual depende su nombramiento o permanencia en el cargo. Y por todo lo que nos han dicho tanto el abogado Orías como Lima, pues quien decidía durante el gobierno del movimiento al socialismo era el ministro Héctor Arce. Lima no se guardó adjetivos para calificar la actuación del exministro Arce. Dijo que él es el responsable del desprestigio de la justicia. El ministro de Justicia, dijo Lima, llegó al extremo de condenar a la gente a través de su Twitter. Muchos casos eran controlados desde el Ministerio de Gobierno. Recordó, por ejemplo, el caso del clan de extorsionadores y de jueces que terminaron procesados y detenidos por haber sido contestatarios al régimen. Lima dijo que el último periodo del MAS ha sido nefasto para la justicia. Bueno, frente a todo este panorama, ambos profesionales sugirieron que es urgente un periodo de saneamiento judicial bajo mecanismos que aseguren el debido proceso y la imparcialidad. Eso es lo único que queda por hacer de la justicia. Y todos, bolivianos y bolivianas, que puede ser que nunca hubiéramos llegado a un estrado judicial, pero como se dice en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Por eso es importante hablar de la justicia, por eso es importante exigir un proceso que transparente el sistema judicial, que dote al sistema judicial de los mejores profesionales y que fundamentalmente
se garantice la independencia de ese poder del Estado, para que todos y todas estemos confiados en la transparencia de la justicia. Hasta aquí el informe especial de la fecha. Ha sido, como siempre, un placer compartir con todos y con todas ustedes. Hasta otra oportunidad. Esta ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo, y en la web cabildeodigital.com.